Amados hermanos, amigos y a todas aquellas personas que van a ver este video, esta noche les traigo palabra que Dios ha puesto en mi corazón y la traigo para ustedes para que vean este video en esta noche y que puedan disfrutar de la palabra de Dios que les voy a traer a través de este video. Padre Santo que estás en el cielo, Dios mío, yo te pido, Dios mío, que pongas palabra en mi boca y que yo pueda hablarle, Dios mío, a los demás que quieran escuchar esta palabra a través de este video y que todos, Señor, le pongan mente, le pongan atención de esta palabra que tú, Señor, me pusiste en el corazón para que yo la traiga a todas estas personas que van a verla, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón en este día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta palabra Dios la puso en mi corazón y yo se las traigo a ustedes. Y esta palabra se titula Los profetas de Dios. Dios buscaba profetas en los tiempos de antes para que a través de los profetas trajeran el mensaje al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba muy perdido. El pueblo de Israel había dejado a Dios y no le adoraban a Dios. Ellos lo que hacían era que adoraban a los ídolos, a las figuras que ellos mismos hacían de acera o figuras de palo. Y esto le llamaban los ídolos. Y ellos pues se olvidaron de Dios y empezaron a adorar ídolos hechos por manos de hombre. Así que yo les traigo este mensaje en esta noche para que ustedes sepan de lo que yo voy a hablar. Y se titula Los profetas de Dios. Un profeta era quien era llamado por Dios y lleno de su espíritu. Le transmitía la palabra del Señor a las personas que de una u otra forma se habían distanciado de Dios. Un profeta es un predicador o un denunciante, particularmente cuando una nación se ha alejado de Dios, pues Dios les mandaba el mensaje a través de los profetas. Y hubieron muchos profetas que hablaban de la palabra de Dios y Dios los usaba a ellos para que ellos pudieran traer los mensajes. Así que el primer profeta que hubo en este mundo fue llamado Enoc. Era un hombre de Dios quien les traía los mensajes que Dios le daba para la gente. Él fue un profeta de Dios y caminó con Dios y fue elevado al cielo por Dios. Pues este profeta era un hombre de Dios, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que traía los mensajes
a todas estas personas, a toda la gente de su pueblo, porque eran personas que estaban en pecado. Y él pues le traía los mensajes de Dios a toda esta gente, pero no le escuchaban, porque ya la gente no escuchaban a los profetas de tanta maldad y tanto pecado que había. Pero este hombre fue elevado por Dios al cielo y Dios lo usó para que traera la palabra, pero no escuchaban. Pero Dios lo subió al cielo. Enoc era un hombre que siempre estaba solo y andaba solo, pero siempre estaba hablando con Dios. Así que también tenemos más profetas que les voy a hablar de ellos. También Noé, el que hizo el arca, lo pusieron como un profeta, porque Dios hablaba con Noé y Dios le daba palabra para que traera la palabra a la gente que estaban en pecado. Así que Noé fue un hombre de Dios, hablaba con Dios y Dios le decía lo que tenía que hacer. Dios le dijo a él que hiciera un arca, que él la construyera, porque Dios iba a mandar un diluvio de agua para acabar la humanidad, porque todos estaban en pecado. Y como no querían escuchar la palabra de Dios, pues Dios los iba a eliminar a todos los humanos, porque no querían escuchar la palabra de Él. Por eso Dios mandó a Noé que hiciera el arca, porque el único que halló gracias fue Noé. Él halló gracias a los ojos de Dios. Y Noé fue el único que adoraba a Dios, hablaba con Dios en todo tiempo. Y Dios lo usó para que él hiciera esa arca, un arca de 3 pisos. ¿Por qué la hizo de 3 pisos? Porque Dios no quería eliminar los animales. Por eso mandó a Noé a que hicieran el arca de 3 pisos, porque él quería salvar a los animales y quería salvar a Noé y a su familia. Y este hombre estuvo construyendo esa barca por mucho tiempo. Para mí que era como se echó como un año construyendo esa barca, porque ya Dios le había hablado del diluvio. Y ellos eran los únicos que se iban a salvar de ese diluvio. Otro profeta que fue Abraham, un hombre escogido por Dios, porque de él iba a nacer una nación grande como las estrellas, y esa nación se iba a expandir por toda la tierra. Así que él usó a Abraham para que él fuera una nación grande. Él sacó a Abraham de su parentela, porque él vivía con los padres
Y Dios le habló a él un día y le dijo: Abraham, yo quiero que tú salgas de tu parentela y vayas a una tierra que yo te voy a dar. Y así fue lo que hizo Abraham. Salió de su parentela, de su casa, de su padre, y se fue. Se llevó a su mujer, se llevó a todos los criados que él tenía, se llevó todos los animales que él tenía, porque él era un hombre rico, un hombre que tenía muchas ovejas, cabritos, tenía mucho ganado. Y él se llevó las mujeres, los criados y todo el ganado para esa tierra que Dios le había prometido, que fue la tierra de Canaán. Y así Abraham lo hizo. Y de él hizo una nación, porque Abraham tuvo 2 hijos, y de esos 2 hijos nació la creación y la nación que Dios le había dicho que iba a nacer. Otro profeta era Moisés. Moisés fue llamado profeta porque también fue escogido por Dios. Porque este hombre era el que iba a salvar al pueblo de Israel en Egipto. Porque el pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavitud en Egipto, y de tanta queja que ellos tenían, pues Dios llamó a Moisés para usarlo a él para que sacara el pueblo de Israel de Egipto. Y así pasó. Moisés fue a Egipto. Moisés se crió en Egipto, pero él salió de Egipto porque mató a una persona y se fue para otro sitio. Pero allá en ese otro sitio, ahí fue que Dios empezó a usarlo, que fue en el monte de Sinaí. Ahí fue donde él vio a Dios. Y Dios le dijo que su pueblo estaban quejándose del maltrato que le estaban dando en Egipto. Porque ellos estaban cautivos y estuvieron cautivos 400 años. Los tenían como esclavos en Egipto. Y Dios mandó a Moisés para que él los sacara de Egipto. Así que él le dio el poder a Moisés de bregar con el rey de Egipto. Ahí fue donde Dios le mandó a Egipto las 10 plagas. Y la última plaga que Dios le mandó fue cuando le mató a todos los primogénitos, a los hijos primogénitos. Y el pueblo de Egipto los dejó ir por esa causa. Y pasaron el mal porque Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco y cruzaron al desierto. Y en el desierto tuvieron 40 años para poder estar en la tierra prometida que Dios le prometió que iban a estar. Y era la tierra que tenía Abraham, la tierra de Canaán, y todo el pueblo de Israel estuvo 40 años. Muchos murieron en el desierto, pero muchos también entraron a la tierra prometida después de 40 años.
Así que Moisés hizo un trabajo bueno también con el pueblo de Israel. Él murió antes de llegar a la tierra prometida, pero bregó con ellos 40 años. Y de ahí Dios puso a otro que se llama Josué, que fue el encargado después de Moisés. Él fue el que entregó la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Así que hay otro también profeta, y fue el profeta Elías, uno de los profetas más importantes de la Biblia. Elías profetizó sobre la sequía que iba a haber por 3 años. Después fue elevado también al cielo por Dios. Él fue al primer cielo atmosférico por Dios en un carro de fuego. No fue elevado al tercer cielo donde se encontraba el trono de Dios. Él fue al primer cielo, porque hay 3 cielos. Está el primero, el segundo y el tercero. El trono de Dios está en el tercer cielo. Y Elías fue al primer cielo. Después que Elías fue elevado al cielo, Dios le dio la oportunidad a otro profeta, el que escogió el puesto de Elías. Y ese fue Eliseo. Eliseo se quedó con el poder de Elías también y fue profeta también en la tierra. Así que todo el mundo buscaba a Eliseo por todos los problemas que habían de enfermedades y todas esas cosas. Y Eliseo sanaba a la gente. Así que Dios usó también a Eliseo como profeta. También hubo 2 que los llaman como profetas y se llaman José y Daniel. José y Daniel eran interpretadores de sueños. Hubo interpretadores de algunas palabras que ellos no entendían. Les preguntaban a ellos y ellos le interpretaban lo que era. José interpretó a 2 presos que tenía Egipto, porque José estaba en Egipto. Él era el gobernador de Egipto. Y le interpretó a 2 presos unos sueños que ellos tuvieron. Y los sueños le salieron a las 2 personas. También Daniel interpretaba a los reyes, porque él le interpretó el sueño de Nabucodonosor y interpretaba también sueños y también estaba como profeta. Y todos los mensajes de Daniel, toda la profecía que Dios usaba con Daniel, porque Dios le hablaba a Daniel, y todos los mensajes y toda la profecía que Daniel decía era para el futuro que iba a venir. Y todo salió, todo lo que él decía, todo salió como él lo dijo, porque él habló de Jesús también. Así que estos profetas
eran usados por Dios, pero también tenían sus problemas. Porque la vida de un profeta de Dios nunca fue fácil. Porque eran perseguidos, eran maltratados o eran muertos. Porque la gente no quería escuchar la palabra de Dios. Y cuando un profeta hablaba, o lo mataban, o lo herían, los maltrataban. Y eso era lo que pasaban los profetas que Dios usaba. En Hechos 7:52 nos dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Está hablando ahí de los padres de antes. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Así que todos estos que anunciaron la venida de Cristo fueron muertos por el pueblo de Israel. Y de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores o matadores, porque los entregaban y los mataban. Pero al Mesías también los crucificaron ellos mismos, el pueblo judío. Samuel fue otro de los profetas de Dios, quien nació y fue entregado por su madre al templo de Dios por una promesa que ella hizo con Dios. Porque ella era estéril, no tenía hijos, y ella le pidió a Dios que si le daba un hijo, ella se lo entregaría a él. Así que ella tuvo ese hijo y lo llevó al templo. Samuel creció y fue un profeta después que la mamá lo entregó de unos meses de edad, y se lo llevó al templo, a Dios. Y ahí creció y ahí se hizo profeta de Dios. Y estuvo toda su vida en el templo, sirviendo a Dios hasta el final que él murió. También tenemos profetas que le llaman los profetas más grandes, los profetas mayores. Y esos profetas mayores, todo lo que decían, todo lo que profetizaban, salía. Ellos también hablaron para el futuro, lo que iba a pasar en el futuro. Y todo lo que ellos escribieron, todo salió. Uno de los profetas mayores, más grandes que usó Dios fue Isaías. El otro fue Jeremías. El otro fue Ezequiel. Y el otro fue Daniel, del que yo le estaba hablando de los sueños. Pero ese fue también uno de los profetas más grandes de la Biblia. Los que hablaron del futuro y de todo lo que ellos profetizaban, todo fue cierto. Y sucedió también como ellos hablaron. Miles años después, todos hablaron de Jesús y de la venida del Mesías. Así que ellos cuatro hablaron de Jesús y de la venida del Mesías. Miles de años antes, ellos hablaron esto de que el Mesías iba a venir.
y así pasó. Así que son profetas buenos, profetas que fueron usados por Dios en los tiempos de antes. También hubo profetas menores. Los profetas menores también eran usados por Dios. Dios los usaba para que trajeran la palabra al pueblo de Israel. Y a donde quiera que ellos iban, traían la palabra. Fueron escogidos por Dios. Ellos predicaban a todo el mundo la palabra de Dios. Y tengo 12 profetas que fueron usados por Dios. Después de los profetas mayores, fueron los menores que traían la palabra de Dios al pueblo. Y estos profetas menores, los nombres de ellos son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 12 profetas tuvieron también historia en la Biblia, porque fueron usados por Dios. Dios les daba el mensaje a ellos y ellos se lo traían al pueblo. También fueron maltratados muchos de ellos y muertos, porque la gente querían escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios les mandaba. La gente estaban ciegos, estaban sordos, porque no querían escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban adorando a dioses ajenos, a los ídolos. Y por eso era que no escuchaban a Dios. Pero no sabían que los ídolos no los iban a escuchar, porque ellos no oyen, ellos no hablan, no se mueven. Así que no podían hacer nada por ellos, porque eran canto de palo, canto de cera. Eran estatuas. Y la estatua de palo no habla ni oye, ni tiene poder ninguno. Y el único que tiene el poder sobre este mundo es Dios. A ese es el que tienen que adorar, no a cantos de palos, ni a ninguna estatua que tengan en su mesa. Es a Dios el que tienen que adorar y pedirle y buscarle y arrepentirse de todos sus pecados. A Dios. No hay otro Dios más que el del cielo. Así que un canto de palo no le va a sanar, no le va a dar la lotería, no le va a dar ninguna clase de dinero, ni salud ni dinero. El único que puede darlo es Dios, el que está en los cielos. A Jesús también lo llamaron profeta, los judíos, porque estaba siempre profetizando en Jerusalén y en todos los pueblos, en Judá, Capernaum, en todos esos sitios que fue Jesús a predicar la palabra. A él le oían muchos. Eran por miles y miles de personas que oían a Jesús. Por eso le llamaban los judíos el profeta. También los apóstoles fueron profetas por Dios. Porque Jesús mandó a los profetas a que predicaran la palabra
en diferentes sitios y ellos iban y predicaban. También le llamaron profeta a los 12 apóstoles. Y también todos aquellos, ahora en este tiempo, porque eso eran los tiempos de antes, pero ahora en este tiempo también hay profetas. En este mundo hay profetas todavía, que son los que traen la palabra de Dios. Por eso Dios está usando profetas, está usando pastores y está usando evangelistas para que le traigan la palabra a este mundo, para que nadie se pierda, para que se arrepientan de sus pecados. Pero mucha gente no escuchan. Hay que abrirle los oídos para que escuchen la palabra de Dios. Porque se creen que si oyen la palabra de Dios se van a morir. No es así. Dios quiere que escuchen la palabra de Él para que se arrepientan y sean sanados los enfermos y sean arrepentidos para la salvación. Eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo sea salvado. Hasta aquí los dejo con este video. Dios me los bendiga, me los guarde y espero que algunos de ustedes que vean este video le pongan atención, se arrepienten de los pecados y busquen de Dios, porque es el único que puede salvarnos. Así que esta es la palabra que Dios me ha puesto en mi corazón y se las he traído a ustedes. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, yo te pido, Dios mío, por cada persona, Señor, que escuche este video, Dios mío, que tú, Señor, les des mente, abra los oídos y que ellos puedan, Señor, escuchar esta palabra, Dios mío, que tú me has dado y esta palabra que yo les he traído a través de este video. Yo te pido, Dios, que muchos de ellos sean arrepentidos y que te busquen, mi Dios, para que tú les dé la salvación que ellos necesitan, que borren todos sus pecados, mi Dios, y busquen de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu santa palabra. Amén.